Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar en la sesión número 3, la última clase de la semana a través de este modelo de educación a distancia, a través de Zoom. Eh, Continuando con el tema de las teorías, con los diferentes enfoques o perspectivas para analizar a una sociedad, nos, nos toca el día de hoy analizar la parte de la teoría comprensiva y crítica. Las sesiones previas habíamos analizado el positivismo y el estructural funcionalismo. Y a partir de la clase de hoy vamos a ver la teoría crítica o comprensiva. Les pido nuevamente, a pesar de que esta ya es la tercera sesión de la semana, que por favor traten de estar a tiempo en la sesión. Cada vez que entran después de la hora, en este caso son 75 y deberían de ser 90, 89, 90, nos atrasan. Por ejemplo, Iñaki, te acabo de agregar, hay que estar 5 minutos antes de la clase para que cuando el maestro entre en punto ya estén. Ilse, Mariana, igual, 5 minutos antes de la clase para que la hora en punto que llegue el maestro todos ya estén, por favor, porque si no perdemos un poco de tiempo admitiendo y volviendo a configurar todo el grupo, que es lo que se hace desde este lado. Entonces, bueno, eh, antes de empezar con el contenido, les quiero mencionar que la próxima vez que los vea a través de este medio, les daré un enlace de Drive para que entonces ahí puedan poner sus evidencias, tanto de libreta como de libro. Acuérdense que les había yo comentado, Cindy y Fon, hay que llegar 5 minutos antes del inicio de la clase, por favor. Les decía yo que en la próxima sesión, la próxima vez que los vea por este medio, les haré llegar un enlace de Drive a través del cual ustedes podrán tener acceso a una carpeta. Esa carpeta es carpeta de actividades, tanto de libro como libreta. Y bueno, a partir de ahí ustedes podrán subir las actividades subsecuentes, no nada más las que ya llevamos de esta semana, sino las de la semana siguiente y ya ahí, a partir de ahí, iremos al día. Todo esto con la intención de que nos podamos ir adaptando, ¿eh? La primera semana como que fue el choque, ¿no? Con este nuevo modelo, cómo lo voy a hacer con las actividades. Yo les tengo un enlace de Drive, los voy a llevar a una carpeta y ahí van acomodando sus actividades. Previamente, conforme vayamos avanzando, ustedes tienen que ir convirtiendo sus imágenes de libreta y de libro en un archivo PDF o cualquier otro en donde no se pueda modificar el texto. Ya ustedes sabrán cuál usan. Y ya mandarlos directamente a Drive, ¿no? A través de una carpeta. La próxima clase les daré todas las instrucciones para que nos resulte más fácil. Entonces, bueno, sabiendo esto y considerando que ya somos 81, pues vamos a dar inicio con el contenido. El tema anterior fue la teoría del estructural funcionalismo. Previamente habíamos visto el positivismo y son maneras de interpretar o de entender la realidad social, la realidad que rige a a cualquier determinada sociedad. Habíamos hablado en el tema anterior de estos dos personajes que fueron los creadores del modelo estructural funcionalista, en donde la primicia o nota más importante es que las partes que integran el todo son parte trascendente y si una de las partes deja de funcionar adecuadamente, el todo también deja de funcionar. Hablando de la teoría comprensiva y crítica, este punto, esta teoría, y a manera de introducción aún, ya tienen que estar poniendo en este momento en su libreta sesión número 3, en el margen superior izquierdo, el nombre del tema, que es con teoría comprensiva y crítica, y a manera de introducción. Y si quieren alguna nota a este respecto, aunque no es necesario, pero sí entender, eh, es urgente, necesario, imprescindible que la sociedad que hoy nos tocó vivir, que a ustedes les tocó vivir, presente los principios de estas dos teorías. Estas teorías nacen en un contexto
no sé cómo anden de historia universal, pero en la Segunda Guerra Mundial existieron doctrinas totalitarias, regímenes militares sumamente arbitrarios, como por ejemplo el nazismo de Adolfo Hitler, como por ejemplo el estalinismo de Joseph Stalin, como por ejemplo el, el franquismo en España con el general Francisco Franco, con Benito Mussolini. Estas doctrinas eran sumamente autoritarias, no permitían que alguien más, de alguna u otra manera, los contrariara. Es decir, presentaban un autoritarismo total, ¿no? No permitían que la sociedad tuviera voz en las decisiones que el Estado tomaba. Y es ahí donde nacen las teorías comprensiva y crítica, como una respuesta a la represión sin tener dominio del tema. Todo el mundo sabe que es algo comprensivo y que es algo crítico. Es el análisis completo de una realidad y además desde una visión crítica, propositiva, denunciante. Y en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde existían doctrinas militares tan poderosas como el nazismo, por ejemplo, es que nace esta teoría. De hecho, los creadores de esta teoría, fíjense que son judíos, judíos que sufrieron la represión impuesta por el régimen nazista de Adolfo Hitler. Y ellos, desde su trinchera, crean una corriente ideológica denunciante. De hecho, ellos tienen que huir de Alemania, llegan de refugiados a Estados Unidos, y es ahí donde detonan o desarrollan sus respectivas teorías. Bueno, esto a manera de introducción es lo que intentaremos analizar, ver, comprender el día de hoy, qué son las teorías comprensivas y críticas para analizar a la sociedad. Previamente, esta nos sirve para analizar el desarrollo de un país desde el punto de vista positivista. Esta nos ayuda a entender cómo es que las partes de un todo, cuando funcionan de manera armónica, forman la máquina perfecta para que una sociedad camine y transite hacia el bienestar social. Y esta otra es una propuesta que le apunta o le apuesta a que la sociedad misma, primero, entiende la situación y luego desde ese entendimiento critique, exija y proponga a la sociedad, a los gobiernos, que se hagan las cosas de manera correcta. Y ahí habría que hacer un paréntesis todavía como introducción. Tenemos un enorme pendiente como país en este aspecto. Primero, ¿cuántos de nosotros nos interesa, hablo como sociedad, nos interesa entender, saber, conocer qué es política? ¿Cuántos de nosotros nos interesa saber qué es economía? ¿Cuántos estamos interesados por el sistema jurídico? Ese desconocimiento nos hace no comprender y por lo tanto no tener una postura o una visión crítica. Si le damos la responsabilidad al sistema educativo, pues ¿saben qué? Que la mayoría de los sistemas educativos en el mundo, en países como el nuestro, son controlados por el Estado. El Estado dicta las reglas de la educación. Y en ese dictado de reglas, obviamente, no va a permitir que la educación se vuelva un contrapeso para la clase política. Entre menos comprendan la realidad las personas, menos críticos van a ser. Los cuadros educativos creados por países como el nuestro tienden a tener una educación memorística, una educación concentrada en cosas ajenas a la verdadera esencia de la educación, que debería de ser estas dos teorías. Bueno, eso que acabo de decir es a manera de introducción. Veamos qué son las teorías comprensivas y las teorías críticas. La primera de ellas, empezaremos con la teoría comprensiva. Es un análisis de la realidad para entender cada una de las partes que integran los diferentes sistemas dentro de una sociedad. Y ya con esa comprensión, entender y posteriormente exigir, como lo muestra la teoría crítica. Por ejemplo, vamos a utilizar el contexto. Estamos pasando por un problema de salud, que es la pandemia del coronavirus.
Es una crisis global. A algunos países les está afectando más que a otros. Nosotros estamos todavía como que en el tránsito a ver qué tanto nos puede llegar a afectar o no. Más allá de la parte de la epidemia en sí, las afecciones de salud, pues va a tener obviamente un impacto en la parte económica. Hablando de estructura, cómo cada parte está concatenada o relacionada. Ya tuvo un impacto en la educación. Vean lo que estamos haciendo. Estamos transitando a un modelo de educación a distancia justamente para que entendamos, a propósito del tema, que la estructura incluye o involucra un todo. Si falla una parte, en este caso el sector salud, se modifica el sistema productivo, económico, sistema hospitalario, el sistema educativo, como muestra esta clase que estamos tomando a la distancia. Entonces, bueno, ese es el fin de la teoría comprensiva, analizar, comprender el entorno para estar en las condiciones de poder exigir de manera crítica que se hagan las cosas bien. Vamos a tomar nota de cada uno de ellos. Hablando de la primera teoría, quedamos que vamos a analizar estas dos, la teoría comprensiva en un primer lugar y la teoría crítica. ¿Por qué el esquemita tiene flechitas como que encontradas? No significa que son opuestas, sino que cada una de ellas la apuesta de manera diferente a la comprensión de la realidad, mas no son como que enemigas. De hecho, están relacionadas y concatenadas. Tanto así que el programa educativo los considera como parte de un mismo tema, porque son parecidos los principios que tienen tanto una como otra. Así que las flechas en sentido contrario no simbolizan que son diferentes, sino que más bien tienen postulados distintos, pero que en algunos puntos llegan a confluir o a coincidir. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, nos vamos a la teoría comprensiva. El personaje principal de la teoría comprensiva, el creador de la teoría, es Max Weber, que es este señor que está aquí. Eh, Acá, esta parte que está en espacio en blanco, lo puse yo para simbolizar que ustedes en su libreta tenemos que tomar anotaciones, no tanto de Max Weber, sino más bien de la teoría comprensiva. Entonces, en su libreta tendrán que poner teoría comprensiva, fundador Max Weber, y las ideas o notas que vamos a desprender en la explicación de la teoría comprensiva a partir de este momento. Entonces aquí iría viñeta 1, nota 1, o como le quieran poner, y las vamos a ir construyendo. Voy a tratar de enunciarlas de manera corta y luego la explicación. Si quieren la explicación, pues ahí tomarán las notas cada quien a su manera para poder entender la idea principal. Empecemos con la tesis de Max Weber respecto a la teoría comprensiva. Bueno, el señor es, hablando del origen del fundador, Max Weber es de origen alemán. Eso sería nota. La teoría comprensiva es una corriente de pensamiento. Eso es nota y ahorita lo explico. Es una corriente de pensamiento que estudia la realidad a través de la causa y el efecto. Si la quieren poner como una misma o si quieren separados, causa-efecto. Para entender lo que sucede, siempre debemos de analizar lo previo o lo anterior. Yo no puedo tratar de entender el hoy sino considerar el ayer. Eso, en pocas palabras o en palabras sencillas, es la tesis de Weber, causa-efecto. De hecho, pongan como nota el concepto de causalidad. Ojo, causalidad, no casualidad, causalidad de causa. El principio de causalidad dice que todas las cosas tienen un porqué. No hay coincidencias, no hay casualidades. Todo es provocado por algo. Es incluso una ley de la física aplicada en las ciencias sociales. Por ejemplo, si tristemente en una relación de pareja, después de 10 años de casados, un matrimonio decide separarse, divorciarse, hay una causalidad. Hay una relación entre causa y efecto, que debemos de entenderlo así. No podemos juzgar la inmediatez o el presente sin considerar lo que ha pasado antes.
Esa es la tesis de la teoría, una de los principios fundamentales de la teoría comprensiva de Max Weber, el principio de la causalidad. Otro ejemplo para ilustrarlos. Eh, una persona decide viajar, va cerquita en el contexto en el que vivimos, de Veracruz a la capital Jalapa. Agarra la autopista y en la autopista va a 160 kilómetros por hora. Y el límite de velocidad dice que es 110 o 90. Resulta que tiene un accidente entre comillas, porque no fue un accidente, porque ese mal llamado accidente fue provocado por algo. Y ese algo fue, por ejemplo, no respetar el límite de velocidad. Otra, ¿qué pasa si esa persona no le había hecho el mantenimiento adecuado a su coche, por ejemplo, de sus llantas, de sus frenos, por ejemplo, de algo de la suspensión que hiciera que el coche pudiera llegar a fallar? Le estaba apostando a que no fallara, pero algo estaba mal en el coche que podía provocar un accidente. Entonces, incluso los accidentes, desde esta óptica, tienen una causalidad, tienen un porqué, no son casualidades, son causalidades. Y esa es la tesis que intenta explicar Max Weber en su teoría comprensiva. Hay que comprender, hay que entender, analizar que todo lo que nos sucede como sociedad tiene un precedente, tiene un antecedente. Vamos a poner, y ese sí como nota, por favor, un ejemplo del contexto mexicano. El ejemplo es inseguridad. Analizaremos, analicemos su causalidad. La inseguridad está completamente relacionada con el desempleo. Está completamente relacionada con bajos salarios. Está completamente relacionada con penas jurídicas o castigos leves, que el que delinque no le tiene miedo a la autoridad porque sabe que la puede evadir, o si cae en un proceso jurídico, pues estará meses o pocos años y entonces se atreve a delinquir. Entonces, la inseguridad que estamos viviendo hoy en día, yo la puedo analizar desde la teoría comprensiva y decir, oye, es que si hay causas. Las causas anteriores que provocaron que hoy estemos así pueden ser muy diversas, ¿eh? La corrupción, la falta de penas o castigos severos, la falta de oportunidades, bajos salarios, desempleo, una mala cultura o educación. Todo eso provoca lo que a primera vista vemos como un simple hecho, pero no es un simple hecho aislado, está concatenado o relacionado con otros eventos que han sucedido previamente. Hasta ahorita estamos analizando lo que es la teoría comprensiva. Ojalá que lo vayamos entendiendo. Y saben, necesito que sí pongamos este ejemplo de la inseguridad, que es un buen ejemplo para ilustrar lo acerca de la teoría comprensiva. Entonces, bueno, hasta ahorita ya tienen las notas de causalidad, el origen de Max Weber, la teoría del efecto y causa, que es una corriente de pensamiento que analiza la sociedad a través de la causa y el efecto. Luego el concepto de causalidad y luego el ejemplo del análisis de la inseguridad, considerando los principios de esta teoría. Ahora, ¿qué intentaba hacer Max Weber para formalizar esto que les estoy diciendo? Necesitaba crear un modelo explicativo en donde la gente a través de ese modelo explicativo entendiera el principio de la causalidad en la parte social, porque ya había sido ampliamente explicado, pero desde el ámbito de la biología, desde el ámbito de la astronomía o física. Incluso es una de las leyes de Newton, ¿no? El principio de que lo que se mueve es movido por otro. Ajá. Pero ahora necesitamos llevarlo o trasladarlo al ámbito de lo social. Entonces, Max Weber necesitaba crear un modelo explicativo para crear una teoría. Y esa teoría le puso por nombre teoría comprensiva. ¿Qué es la teoría comprensiva? Entonces, es un modelo explicativo
en donde se exponen los principios de la causa y efecto. Si quieren, entre comillas, nada es casualidad, todo es causalidad, o al menos la inmensa mayoría de las cosas, dejando ahí el portal abierto para no ser absolutistas en la forma de pensar. Y bueno, eso es lo más importante respecto a la teoría de Max Weber. Entonces, bueno, eh, también él decía que para poder, falta una nota, y esta es muy importante. Max Weber también decía que para poder trascender a una mejor sociedad, a elevar el nivel de la sociedad a límites de gran desarrollo, primero, la gente debería de entender la teoría comprensiva, que todo está basado en una causa y efecto, y ya con ese conocimiento deberíamos de hacer o de tener acciones individuales y colectivas en donde todos apuntáramos hacia el desarrollo social. Ya con previo conocimiento de qué es la teoría comprensiva, de que todo está relacionado con una causa y efecto, entonces todos los miembros de una sociedad apuntar hacia una misma dirección. Y así, y solo así, se alcanzaría el desarrollo pleno como sociedad. Tesis de Max Weber. Nos pasamos a la siguiente. Acuérdense que habíamos visto previamente que íbamos a ver teoría comprensiva y teoría crítica. Ya analizamos la teoría comprensiva, vámonos a la teoría crítica. La teoría crítica fue creada en el mismo contexto que les mencioné de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estos dos personajes son estos dos, Theodor Adorno y Jürgen Habermas, ambos de origen alemán y ambos también judíos. Grandes científicos, sociólogos de la época, igual que el anterior. De hecho, el anterior es considerado el padre de la sociología para el examen. Max Weber es el padre de la sociología. Igual estos de acá son grandes sociólogos, políticos, economistas, comunicólogos, ya saben, ¿no? Polímatas. Polímatas significa que dominan muchos campos del estudio, porque tuvieron educación formal o por la experiencia. Ellos tenían, además de, no eran nada más experiencias, tenían varias profesiones, pero bueno, ellos se les considera los principales impulsores de la teoría crítica. Y lo hicieron desde la corriente de pensamiento que surge en un lugar en Alemania que se llama Frankfurt. La escuela de Frankfurt no es un lugar físico, o sea, no confundir con que sea un edificio como una universidad o una escuela. Se le llama escuela de Frankfurt a la ideología que presentaron algunos científicos en este lugar de Alemania. Y ahí por eso toma el nombre de escuela de Frankfurt. No porque sea un lugar físico, sino porque en la ciudad de Frankfurt, Alemania, es donde se gesta o se crea el tipo de pensamiento crítico impulsado por estos dos personajes, además de otros, ¿eh? Pero bueno, ellos se consideran los más importantes. Notas que ya debieron de tomar, ellos dos son los creadores de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt es el lugar donde nace esta corriente ideológica, son de origen alemán y además son judíos. ¿Qué otras notas más podemos ir construyendo con la clase? Bueno, ellos consideran entre sus principios que es importante la crítica social, el análisis de la crítica social, porque a través de la crítica social podemos denunciar y exigir y proponer. Un país nunca va a caminar si no tiene dentro de su ideología la crítica. Pero no confundir la crítica con una simple crítica de, oye, mira, esa persona no combina su ropa. Una crítica ideológica, una crítica racional, una crítica que denuncia, que exige, que alza la mano, que se enfurece cuando las cosas no se hacen bien. Creo que muchos de nosotros, y lo verán en sus papás, por ejemplo, utilizando el contexto y hablando de la teoría crítica, podemos, por ejemplo, criticar y analizar, proponer, sugerir, enojarnos respecto a algunos manejos que hemos estado tomando con la crisis del coronavirus a través del gobierno. Eh, por ejemplo, se dice que tenemos una capacidad por parte del sistema de salud
y luego algunos médicos han estado denunciando que no es cierto y que no tenemos el equipo necesario y que no hay la capacidad. Bueno, eso es el análisis crítico de una realidad. El no quedarte conforme, callado o creer la postura que te plantea la autoridad, en este caso el Estado o el gobierno, sino desde el conocimiento de cada uno de los miembros de la sociedad, de su capital intelectual, ser capaces de exigir que las personas que nos gobiernan hagan las cosas que tienen que hacer. Eso es el principio básico de la teoría crítica. Dotar a las personas de pensamiento crítico que les haga exigir, que les haga cambiar y responder a las necesidades sociales a los gobiernos encargados de hacerlo. Para eso nace la teoría crítica. Bueno, todo eso como nota. También, bueno, la teoría crítica está un tanto relacionado con la ciencia. ¿Se acuerdan que en la anterior, en el estructural funcionalismo, estaba relacionado con el positivismo? Bueno, esta también, porque si yo voy a criticar algún tipo de estructura, lo debo de hacer bajo el conocimiento del método científico. Por lo tanto, sí hay una relación entre positivismo y teoría crítica, porque la teoría crítica nos dota de conocimiento y de saber, que eso lo hace el positivismo, para a partir de ahí poder exigir o promover algún tipo de cambio en la estructura social. También la teoría crítica, como otra nota acá, denuncia que en toda sociedad siempre hay intereses particulares. Esos hay que exponerlos. Y los países y las sociedades deben de buscar el bien común y no el bien particular. Y ese trabajo, ¿quién creen que lo tiene que hacer? El contrapeso del Estado, del gobierno. ¿Quiénes son? La sociedad. Entonces, mientras no tengamos una sociedad preparada, educada, con una visión crítica, vamos a seguir teniendo la clase política que hemos tenido en nuestro país casi siempre. Personas que no hacen lo que tienen que hacer, que tal vez no estén capacitadas para tal cargo, pero el desconocimiento de nosotros mismos como sociedad ha permitido que esas personas se encumbren y lleguen a tener el poder que tienen. Entonces lo que hacen no es para el beneficio común, es para el beneficio muy particular, ya sea de ellos, de su partido político o del grupo que los apoyó y los encumbró en el poder. Es decir, es una manera de fraccionar en sectores a la población en lugar de unirnos. Cuando tienes un gobierno que, por ejemplo, critica o divide a los que tienen con los que no tienen, a los chairos con los fifís, a los conservadores con los liberales, pues ya desde ahí estamos faltando al principio de estas dos escuelas. Debemos de ver, y del estructural funcionalismo, recuerdan de la clase pasada, todos somos partes de una misma cosa y no podemos dividirnos o fraccionarnos, porque lo que le sucede a un sector termina afectándole al otro sector. Y bueno, eso es tener una postura crítica. Se denuncian los intereses particulares en pro de los intereses sociales. Y esto como nota. Bueno, y la última parte de la teoría crítica habla acerca de la crítica respecto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y saben qué? Que voy a utilizar para la siguiente clase una alegoría que se llama alegoría de la caverna, desde el ámbito de la comunicación para explicarlo. Pero bueno, la nota sería, hace una crítica a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en este contexto de la Segunda Guerra Mundial estuvieron al servicio de la clase dominante, de las doctrinas militarizadas, de las doctrinas totalitarias del nazismo. Radio, televisión, cine, anuncios, periódico, todos los medios de la época apuntaban o imponían una ideología en la sociedad. Les hacían creer, por ejemplo, en el nazismo, que la raza aria era la raza superior, que ellos tenían el derecho de conquistar, dominar y pasarle por encima a cualquier otra cultura o raza, porque ellos eran la raza elegida. Bueno,
esta crítica de la Escuela de Frankfurt fue en un principio el principal objetivo, denunciar a los medios de comunicación que no exponen a las personas, porque las personas que deberían de ser expuestas pagan mucho dinero a los medios de comunicación para no ser expuestos. Les voy a poner el ejemplo del sexenio pasado. Todos creo que recuerdan en los últimos meses del presidente en turno, el presidente priista, Enrique Peña Nieto, se promovían comerciales en televisión, en donde todo estaba bien, en donde el país estaba todo estable, donde había empleo. Recuerdo un comercial donde se sitúa en Veracruz y va a un lugar donde hay una lancha y un pescador, y el pescador bien contento, ¿no? Qué bueno que están las condiciones con este presidente y con este gobierno, sí crecemos. Oigan, eso no es una realidad, es una falsa realidad, pero ¿qué creen? Que es válido, porque ese medio de comunicación, Televisa, TV Azteca o cualquiera de los medios grandes, cobra por poner ese comercial y no le importa, porque no es su trabajo analizar y cuestionar. Ellos están ofreciendo un servicio que es publicidad. Y si el PRI, PAN, PRD, Morena o quien sea paga por el servicio, la televisora muestra. Hasta ahí estamos bien. Digo, no es algo deseable, pero bueno, ¿saben cuál es el problema? Que la gente ve la televisión creyendo que la realidad que te presentan es la realidad. No entienden que, por ejemplo, un comercial es un comercial pagado y lo van a pasar X cantidad de veces durante una hora y van a cobrar una cantidad de muchos miles por promover esa ideología, por promover esa idea, para que el pueblo se sienta identificado con ese bienestar que aparentemente hay y siga apoyando a la persona o al partido o al gobierno que está promoviendo ese tipo de cosas. Entonces, una de las notas más importantes y que no deben de excluir es que la Escuela de Frankfurt hace una crítica muy severa a los medios de comunicación y los denuncia y les dice que están al servicio de la élite o del Estado dominante, que en este caso, en Alemania, era el nazismo. Y bueno, eso es lo más importante de las dos escuelas que vimos aquí. Una es la teoría crítica, otra la teoría comprensiva. La teoría comprensiva impulsada por el padre de la sociología, que es Max Weber. La teoría crítica impulsada por Adorno y Habermas, ambos de origen alemán en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es básico que entendamos primero en qué consisten, pero lo más importante es que seamos parte de ellas. Hay que educarse, hay que cultivarse, hay que enterarse para poder señalar, alzar la mano, criticar, denunciar y exigir. En la medida en que estemos preparados en este sentido, podremos ser capaces de tomar mejores decisiones y exigir a quien nos gobierna o a quien se nos han impuesto como sociedad las condiciones para poder derrocarlos y exigir un trato digno y mejor para todos como sociedad. Esa es la intención que tuvo en su momento la teoría crítica y comprensiva y sigue siendo la intención que tiene hasta nuestros días. Y bueno, ¿cuáles son las actividades de la clase? La primera de ellas las han estado construyendo con la sesión, que es las notas que se van tomando con la exposición. La otra sería la actividad de la página 75. Es sobre la corriente anterior, que es el estructural funcionalismo. Es una actividad muy sencilla que habla acerca de, ponen el ejemplo de una bicicleta para explicar qué es una estructura. Entonces, bueno, esas serían las dos actividades. Aprovecho estos 5 minutos restantes, los primeros 2 minutos para una instrucción y los siguientes 3 minutos para irme al chat, ver si tienen alguna duda que la pongan en este momento, además de del nombre y apellidos como asistencia. Les quiero comunicar que para que no nos compliquemos en cuanto a los tiempos, aprovechen ahorita este fin de semana para tomarle fotos a la libreta y al libro, a las actividades del libro, solo las actividades, que se vean de manera clara. En la libreta, pues yo sé que hay muchos que a lo mejor toman las notas muy a prisa por lo rápido de la clase, pero bueno, traten de hacerlo en limpio, traten de tener más cuidado al escribir para que sean legibles al momento de ser evaluadas. Les van tomando foto y las van convirtiendo en PDF o algún otro programa en donde no se pueda modificar el texto y donde no se pueda modificar la imagen, perdón. Y bueno, van creando una carpeta
y mi carpeta va a tener el nombre de Introducción a Ciencias Sociales. Y va a tener su nombre, va a tener el nombre completo y el nombre de la materia. Y en la tercera línea, si alcanza a poner todo el dato en la descripción de la carpeta, el nombre del profesor. Nada más la palabra Fabián y el Fernández abreviado con FDEZ. Entonces, las carpetas que van construyendo van a decir Introducción a Ciencias Sociales, su nombre y apellidos completos, y luego Fabián Fernández, el Fernández abreviado con FDEZ. Y ahí las van poniendo. Y ya la próxima vez que los vea, les voy a dar un enlace de Drive y podrán mandarlas ahí. Van a mandarla en carpeta, pero en lo sucesivo ya su carpeta va a estar ahí. Podrán mandar únicamente las fotografías o el escáner, según lo hagan, directamente ahí. Y dependiendo de cuántas sesiones se vean a través de este modelo de educación a distancia, será la ponderación respecto a qué porcentaje va a tener cada cantidad. O sea, en total son 20%. Si logramos hacer 10 sesiones de libreta y 10 de libro, entonces 20 es igual a 20. Y de ahí para abajo en una regla de 3. Bueno, eso para que lo vayan haciendo el fin de semana. La próxima vez que los vea les doy el enlace. Voy a irme al chat y contestar algunas dudas si es que las hubiere hasta donde dé tiempo. Si no les alcanzo a contestar en las próximas sesiones, me pongo de acuerdo. ¿Lo puedo poner en Word y cambia a PDF, Rolando? Claro que sí, por favor, sobre todo si no tenemos una buena letra. Debe ser PDF por sesión o cada cosa por separado. No entendí lo de las carpetas. Vas poniendo el número de sesión por fotografía o si lo quieren hacer en PDF, fotografía de las actividades del libro, lo ponen en una carpeta. Lo pueden hacer individual o concatenado, es decir, un solo archivo pegado o pueden hacerlo en Word y pegar las fotografías ahí. Es una buena idea también. Ustedes sabrán. Creo yo que es una buena idea. Por ahí leí que usan un documento de Word o de PowerPoint y pegan la fotografía del libro o libreta. Estaría bastante bien así. Y de ahí convertirla a un documento, una imagen que no se pueda modificar o mover, ya sea PDF, JPG o cualquiera que ustedes usen. Esa es la respuesta a Valeria Hernández, que si PDF por sesión o cada cosa por separado, tienes la opción. La copio, la pego en el archivo y lo paso a PDF también es una opción. Creo que es buena opción la que dijeron de Word o PowerPoint y de ahí pegar las fotografías, convertirlas y ya estuvo. Las guardan en una carpeta y la siguiente clase yo les doy enlace y de ahí las montan. Nos va a enviar un correo, los voy a pasar el enlace a través de la sesión número 4 por aquí. Podemos mandar en uno solo para no mandar una por una. Luciana, sí, en estas primeras sesiones. Ya en los sucesivos sí va a tener que ser diario o previa autorización que sea por semana. No me han autorizado, tendría yo que preguntar. ¿Qué más? Sí, va a ser mandada por Drive, Francisco. Alondra, ¿es un archivo por sesión o solo un archivo de PDF para las sesiones de la semana? Es opcional. Para mí es mejor que fuera un solo archivo por semana, pero ustedes sabrán. Ya en los sucesivos sí tendrán que ir construyéndolas diariamente y ya se van almacenando en su carpeta que yo voy a tener en Drive. ¿Cómo lo guardamos? En PDF, JPG o cualquier otro archivo que no se pueda modificar la imagen. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya no tardan en sacarnos de la actividad. Ariadna, ¿qué pasa, Ariadna? Me pone ahí signo de interrogación. ¿Lo puedo repetir? ¿Qué puedo repetir, Ariadna? Final, si quieres, del chat, a ver si me da tiempo. Sí, JPG.